Buenas tardes. A continuación daremos eh, comienzo a esta clase de, mm, de la consulta indígena. Entonces, bueno, pues brevemente vamos a tener dos clases. Disculpen, agradezco su paciencia por la tardanza, por motivos de eh, motivos técnicos. Tuvo que atrasar unos minutos el comienzo de esta clase, pero estoy seguro que podemos abreviar y alcanzar a dar toda la información respectiva en los minutos que nos quedan. Quisiera comenzar con realmente esto es puramente una reflexión y pues toda la gente que no pueda ver correctamente la presentación, por favor dígame para ver de qué manera lo podemos resolver. Pero yo creo que todo el mundo lo puede ver, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a dar comienzo ahora una serie de premisas que son necesarias para comprender bien el fenómeno indígena en nuestro país, bueno, más bien en nuestro continente. Em, a diferencia de otros momentos en la historia del mundo en que se trató de buscar unas diferencias em, raciales, unas diferencias entre personas de una cierta comunidad étnica y otras diciendo de que unas eran mejores que otras, mejores en cualquier sentido. Y otros grupos humanos también eran peores que otros en otros sentidos. Lo que conocía, pues, obviamente, lo que integra básicamente el racismo. Creo que habríamos de ver que eso no tiene en ningún sentido científico. Las diferencias, o sea, el Homo sapiens es aproximadamente el mismo en cualquier parte del mundo. Las diferencias genéticas que distinguen a unos y otros, diferencias genéticas provocadas por
asuntos de clima, estuvieron en lugares más fríos, más calientes, más húmedos, más secos, con más exposición a, a tormentas de viento, eh, eh, o no. Realmente la genética actual nos descubre que no tienen ningún sentido, que son realmente tan mínimas que podremos decir que son despreciables. Es decir, desde un punto de vista científico, el racismo no tiene ningún sentido. Desde un punto de vista moral, el racismo es totalmente condenable, porque todos los seres humanos son iguales, iguales, obviamente que nadie es igual a otro, ¿no? Ninguna persona es igual a otra persona, ni los gemelos eh, estrictamente gemelos son idénticos. Lo que pasa es que cuando estamos hablando de igualdad, ahí nos estamos refiriendo a lo que en su momento dijo Hannah Arendt: igualdad, debe haber igualdad, no en las cosas materiales, en las cosas físicas, sino un nivel de abstracción más arriba. Debe haber igualdad en los derechos, y no igualdad, digamos, eh, material, en los derechos, sino igualdad real. No igualdad a nivel de discurso y declaración, sino a nivel de oportunidades de eh, disfrutar los mismos derechos, las mismas oportunidades, eh, las mismas condiciones. Y esto se basa en la premisa de la dignidad humana, que es propia de todos los seres humanos. Ya actualmente, bueno, hace unos pocos años, ya evolucionó un poco el concepto de, 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 de igualdad en cuanto a la dignidad, pero no tanto para despreciar la dignidad humana, que sí, habrá alguien que sí la desprecie, sino para más bien aplicar los mismos parámetros de dignidad a otros seres que probablemente no son humanos. Dignidad, por ejemplo, también, pues se puede hablar de animal, principalmente, pero pues sin entrar a otras discusiones que son muy interesantes,
Vamos a hablar más bien de las consecuencias de la dignidad humana. Y la mayor consecuencia, la consecuencia, en primer lugar, es eh, la, la, la igualdad en cuanto a derechos. Bueno, vamos a hablar ahora de, el mundo indígena en América, iba a decir América Latina, pero no, no, es en toda América. Es más, esto, como veremos, no se limita a América, se puede extender a cualquier otra parte del mundo. Bueno, la teoría, posición más fuerte de la llegada del ser humano a América, todos lo sabemos, es que llegaron a través de un canal que estaba abierto en la época del hielo. Ahora ya no está abierto, ya es mar, pero en esa época, cuando se hizo muy frío, sí se habían congelado todo el paso, y es el paso de Siberia, a Alaska. Bueno, de hecho, es un poco curioso que América haya sido el último continente habitado por el ser humano. El primero, como veremos, fue África, de ahí salió el ser humano. Todos somos africanos en nuestro pasado, todos. Si somos humanos, venimos todos de África. Por eso, cuando habla de que hay que especificar afroamericano, afromexicano, pues la verdad es que es una distinción que no tiene un gran, eh, un gran sentido en cuanto a que todos somos afroeuropeos, afroasiáticos, afroafricanos, oceánicos, afro lo que sea, pero todos somos afro. Sin embargo, el ser humano se tiene que registro que salió de África hace más o menos entre eh, bueno, el primer ser humano que llegó a América no llegó hace más de lo más antiguo, creo que son 24.000 años. Pero la mayoría de los restos antiguos, no pasan de 15.500 años. Y pues en, eh, se encuentran, hace poco se encontró restos de una mujer que fue enterrada en un cenote en Yucatán. Bueno, tenía 14.000 años.
Es el resto más antiguo humano que ha en México. Pues no sé si sea, pero al menos hay motivos para pensar que lo más antiguo sí se encuentran restos en Yucatán de hace 14.500 años. Es porque el ser humano llegó a lo que hoy es México hace, pues, quieren, este, 1.000 años antes, 15.000 años. Pues puede ser. No, lo que realmente 15.000 años, 16.000 años, pues no es mucho. O sea, si lo comparamos con la presencia humana en, en Israel, entre, en Israel, entre 177.000 a 194.000 años. Y el Homo sapiens más antiguo que se ha logrado descubrir, o sea, homínidos más o menos con las mismas características anatómicas, cerebro, este, bueno, de cráneo, de, eh, de huesos. El más antiguo, 300.000 años. Entonces, 16.000 años contra 300.000 años, pues es realmente poco. Y por eso es, es llamativo que el ser humano haya tardado tanto en llegar a América, siendo que América es tan grande. Pero primero abandonaron África, abandonamos nuestros ancestros. Primero poblaron el continente africano. Hay restos muy, muy antiguos en lo que es Sudáfrica, o Mozambique. Lo más antiguo vendría siendo en Etiopía, pero salieron de África por primera vez. Seguramente hubo varias migraciones, o quizá no, quizás hubo solo una, quizá, ¿no? Es imposible saber eso. Y pues brincaron hacia Asia, o sea, Arabia, lo que estamos hablando también de Israel, Jordania, el Líbano, toda esa parte, pues, quizá Turkmenistán, Afganistán, Turquía. Es muy importante la, eh, bueno, en Turquía, el papel de la humanidad en Turquía fue muy importante. Pero llegaron bordeando, llegaron, bueno, primero a India, a, a China, a Rusia. Hace 50.000 años llegaron llegaron a Australia,
no llegamos a Australia, hace 45.000 años más o menos nuestros antepasados llegaron a Europa. Y entonces, más o menos por esta fecha, dieron el brinco a América. Dimos el brinco a América. El corredor de Bedding estaba unido por, por la glaciación. eh, Era posible ir caminando del extremo oriente de Rusia al extremo occidente de Alaska, y pues vinieron por aquí. Entonces, pues se esparcieron por todas partes y se dice, no está absolutamente comprobado, se dice que la primera civilización fue la que le dicen Clovis. Clovis. Clovis se sostuvo en lo que ahora es Nuevo México, ¿no? Norte al norte de, de Chihuahua, eh, y la civilización Clovis se extendió por gran parte de América del Norte, y se empezaron a encontrar, bueno, eh, Clovis, estamos hablando de, pues, hace tranquilamente 6 o 7 mil años, no más, es neolítico, hace como 10 o 11 mil años. Luego, pues, se pobló América por, eh, fueron bajando desde el norte y hasta el sur. Sin embargo, hay otras teorías. Pudo haber otro tipo de poblamiento, pudo haber tenido otro origen en el poblamiento humano en América. Y pues básicamente estas son las tres teorías más importantes que explican el poblamiento americano. La asiática, este, es la que les estaba comentando. A la asiática, que es la gente que vino de, de, de la parte más oriental de Asia, conectada con Alaska, por el estrecho de Bering, que fue en el periodo glacial, más o menos de 65.000 a 35.000 años. No, 70 años no es nada, 35.000, pues menos.
sea, las mediciones de aquí son muy aproximadas, de 35 a 65,000. La verdad es que 30,000 años es mucho, pero es suficiente como para tener un esquema muy amplio entre este, pero y este pudo haber sido el poblamiento humano. Luego otra, la polinésica, que sostiene que venían de las islas de Polinesia, bueno, las islas del Pacífico. Si el ser humano pudo poblar prácticamente todas las islas del Pacífico, es irrisorio que no haya poblado también una islota enorme que se llama América. A lo mejor llegaron a América, este, pero más por el sur. A lo mejor llegaron a América por lo que es Perú, o lo que es Chile, y pues puede ser, puede haber sido en canoas perfectamente. Otra, que es la menos probable, que es que la gente vino de Australia. Pues de Australia llegaron al Polo Sur, del Polo Sur al extremo sur de Chile. O sea, la población fue por el otro lado, inverso de Norteamérica. Digo que esto es la menos probable porque no hay tanta prueba. Podemos decir, los restos de Clovis en Norteamérica son los más antiguos. O sea, es del finales del Neolítico. Y, es, y en Chile no hay restos tan antiguos. Tan antiguos no los hay. Se dice que Clovis es la primera civilización. Pero también tenemos que tener en cuenta que en Perú tenemos estas ruinas que son del Caral, en Perú, que pues si son del 3000 antes de Cristo, son hace 5000 años. Hace 5000 años, nuestros antepasados tuvieron eh, la pericia y la ciencia suficiente como para construir un sitio como estos. Luego, en México, fue bastante después. Pensamos que no, pero sí, pensamos que México es lo primero que no fue lo primero, en ningún sentido. Lo más antiguo de México es la civilización olmeca, en Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, y se remonta hace 3500 años. Y pues como muchas de esas civilizaciones desapareció, pero no es que se hayan muerto, bueno, a lo mejor sí, ¿no? O alguna, no sabemos todavía el registro de las pandemias que pueden haber habido en la América prehispánica.
tenemos registro de pandemias hasta un siglo antes de la llegada de los españoles. O sea, si llegaron en 1472, en 1521 fue la conquista, hay registros de pandemias muy fuertes que mataron a gran parte de la población de los años 1400. De hecho, la pandemia, las epidemias más fuertes que tuvimos, cuando llegaron los españoles, em, porque llegaron con 200 soldados, no, no sometes a un imperio, una ciudad con la Ciudad de México en aquel momento, de más de 100,000 personas, con 200 soldados, solamente con piedras, los, los rechazas. No, tuvo que haber sido pues la cooperación de otros indígenas. Ahí pues Cortés tuvo la habilidad política de poner en contradicción a unos pueblos indígenas contra otros. No, tienen razón, ¿no? Había una razón, pues, querían esclavizar y querían uno, es la lógica de un imperio. La lógica de un imperio es dominar sobre el otro y pedir tributos y pedir todo. ¿Cómo se, como ha pasado en todo el mundo? Bueno, pues eso lo supo hacer eh, eh, Cortés. Y Cortés también eh, trajo con en sus barcos, trajo eh, un par de esclavos contagiados de viruela, sarampión, pero son virus y epidemias que no se conocían aquí. Pues mataron a muchísima gente, muchísima gente. Eso fue en los primeros años, primeros meses incluso, después de la conquista. Pero pocos años después se dio otra epidemia que fue mucho más fuerte que las epidemias de virus, de viruela y sarampión, mucho más fuerte, que no sabemos si es importada por los españoles o no, o es algo local presente, que le llamaban cocolistle. Esa epidemia logró que, bueno, esa epidemia, junto con las de sarampión y viruela, lograron que en México, que había cerca de 25 millones de personas, después de las epidemias, sobrevivieron, de 25 millones sobrevivieron 2 millones. De 25 a 2 millones. O sea, se llama el colapso poblacional.
Y pues, mira, eh, honestamente, no se sabe, eh, para empezar, esa epidemia no fue sarampión ni viruela, fue una gastroenteritis aguda que pues difícilmente tendría, o sea, a la gente se le llevaba de diarrea, o pues como una gastroenteritis, una salmoninosis, pero así multiplicada por muchos. Y esa salmoninosis también le dio a muchos de los conquistadores españoles, pero mm, repito que no se sabe si vino, la trajeron también los españoles o no, o era algo que estaba aquí desde antes, pero lo que sí es cierto es que le pegó más duro a las clases este, que no tenían buen, buena alimentación, buen vestido, de buena atención médica, de buena hidratación. ¿Y quiénes eran estos que no tenían todo esto? Pues mayormente los indígenas, lo que provocó que la gente que sobrevivió, la gran mayoría de los que murieron, fueron indígenas. Alguno que otro español y alguno que otro mestizo. Pero eso provocó que México fuera, como lo es hasta hoy, un país mayoritariamente mestizo. No, no tiene mayoría indígena. Los, los pueblos étnicamente indígenas son una minoría que si no hubiera sido así, de no haber sido estas epidemias, México sería quizás como Bolivia, ¿no? Sin una mayoría indígena. Este, y algunas partes de Perú, algunas partes de Paraguay, ¿no? Donde no pasó eso. Bueno, tenemos que ver una cosa que es muy importante que distingamos, que nos demos cuenta que son cosas diferentes. En, en el nacimiento, el fin de la Edad Media se puede datar en Europa, se puede datar mayormente, en una mayoría de los especialistas consideran esto, que tuvo que ver, coincidió con la caída del Imperio Romano de Oriente, de Bizancio. Esa caída del Imperio Romano de Bizancio, que fue una catástrofe para ellos, pero fue una, entre comillas, bendición para el resto de Europa, provocó que
grandes grupos de eruditos, de intelectuales que vivían en Bizancio, pues se cambiaban, vivían en Italia, a Florencia, a, a Venecia, a Roma. Pues eso fue lo que eh, dio comienzo al Renacimiento. Bueno, y tenemos que tener en cuenta que hay un tráfico comercial entre el extremo oriente, o sea, China y India, y Europa. Pero con esa conquista es 1473, me parece, que cae el Imperio Romano de Occidente, de Oriente, se corta el tráfico comercial. Entonces, en Europa ya dejan de recibir todos los bienes y toda la seda y todo lo que no hacían en Europa, que se hacían en Asia. Pues eso los impulsa a buscar nuevas rutas de comercio. Los portugueses tienen una vuelta por el cuerno de África, por el sur, llegan hasta India, dejaron unas ciudades, el Cabo, la ciudad del Cabo, bueno, esas ciudades portuguesas, llegan hasta China, y los españoles, en manos, no, ya viendo esto, no se les va a parecer extraño, comandados por un italiano de Génova, Cristóbal Colón, se le ocurrió decir, oh, pues, si como dicen que el mundo es redondo, pues la manera de llegar a otra parte del mundo, o sea, a China, India, pues no es por el sur, sino recto el, hacia el occidente. Y pues agarró sus tres barquitos, que si ustedes vieran, la verdad es que las, las carabelas, yo tuve la ocasión de ver una reproducción a escala, una reproducción a el mismo tamaño que tenían. Eran barquitos así, chiquititos, minúsculos, no sé, no sé, no tenían ninguna importancia. Bueno, esos barquitos llegó y por error pensó que estaban llegando a India. Y por error, pues qué bonitas. Y le puso de nombre las Indias. Y a la gente que habitaba esas tierras le puso indios. Sin embargo, este error, luego se dan cuenta de que es un error, que no es así, pero la denominación se quedó. Este, y las leyes que se hacían en España eran leyes de Indias. Y eh, todos pensaban que iban a las Indias. Y los habitantes de, de este, de este continente eran los indios. Y podemos pensar también que la palabra indígena es una manera bonita de decirles a los indios.
pero nada más alejado de la realidad. La palabra indígena tiene otro origen, tiene una etimología muy diferente y, y a pesar de que se parece fonéticamente indígena que indio, es un error pensar que es lo mismo. Indígena, la palabra indígena es la palabra de latín. Inde, o sea, son tiene dos partículas, ¿no? Inde, como es de allí, eh, de, inde, viene unde, ubicar, lugar, es de ubicación, es de lugar. Y gens es origen. Genos es nacimiento, origen. De la palabra del partícula genos, viene genética, generación, generador, génesis. Entonces, indígena es indigen, el que ahí nació, el que nació en ese lugar. De ese modo, podemos ver que todos somos indígenas, porque todos nacimos en algún lugar. Si tú naciste en la Ciudad de México, eres indígena de la Ciudad de México. Si tú naciste en Querétaro, eres indígena de Querétaro. Bueno, la palabra indígena y la palabra indio se parecen, pero por chiripa. No tiene que ver, no, nada que ver. Y pues tenemos que ver qué es lo que protege, cuál es el ámbito que protege el derecho indígena. Es muy importante que nos percatemos de que el derecho indígena es un derecho de reconocimiento, reconocimiento de una singular manera de ser. Y es un derecho mayormente colectivo. Es un derecho de la comunidad y del pueblo. Sino que hay derechos de las personas indígenas. Y pues esos derechos se traducen en muchos casos como acciones afirmativas. El derecho indígena em,
También tenemos que, que ver una cosa muy singular, y es que ese derecho que se aplica a los colectivos, los pueblos y comunidades, todavía no se ha distinguido, no hay una distinción precisa. ¿Qué diferencia hay entre pueblo y comunidad? De hecho, se adoptó esta terminología por, por, eh, por ir, por, por tomar la ola, por la misma terminología que el derecho internacional, que el derecho internacional es de protección de los pueblos y comunidades indígenas, es de lo más importante. Ya veremos. Ese derecho que tiene la colectividad se traduce en, de manera de elegir a sus representantes a través de sus propias reglas o costumbres. Antes, hace unos pocos años, se hablaba de los usos y costumbres. No. Alguien decidió que la palabra usos y costumbres, a pesar de que es la expresión que usa nuestra Constitución, no es la expresión correcta, porque lo más correcto, y eso tiene razón, es sistema normativo indígena, que pues se pueden poner en duda hasta qué punto es un sistema, hasta qué punto es normativo, y hasta qué punto es indígena. Pero eh, este, este derecho de, de, eh, em, eh, de elegir a sus propias comunidades según sus propias reglas o costumbres, según su propio sistema normativo indígena. Ese sistema, muy importante, se extiende en alguna medida hacia otras comunidades equiparables en México, como son los afrodescendientes, afromexicanos. Ya vemos que todos son los afro, pero ahora se le da una connotación a la palabra, a la partícula afro, queriendo decir que sus antepasados fueron los esclavos que se trajeron aquí, porque si recordamos, la mano de obra que implementaron los españoles fue parcialmente indígena y parcialmente de esclavos eh, eh, africanos. De hecho, fue Bartolomé de las Casas, que, que era un indigenista que hablaba en favor de la protección de los indígenas y bla, a favor de que respetaran a los españoles, a los... Bueno, él
no tenían ningún empacho en decir, "No, hombre, no, mejor tráiganse esclavos negros, para eso están". Hay que recordar que el fenómeno de la esclavitud en ese momento no era extraño en ningún sentido. Tampoco es que los españoles o los portugueses, franceses o los ingleses trajeron muchísimos esclavos, hayan invadido parte de África y que se hayan traído la... No, lo que pasaba era una cosa curiosa. Aprovechaban las peleas entre las distintas tribus africanas y pues los esclavos eran los perdedores de alguna batalla de una tribu X contra una tribu Y. Ganaba la tribu Y, entonces los soldados de la tribu X los hacían presos y los vendían como esclavos en la playa. Pues se llevaban soldados y luego se empezaron a traer a las esposas de los soldados para que se hiciera que les convenía, porque sabían que pues el esclavo si se casa con una esclava, tiene hijos esclavitos. O sea, ya tengo mano de obra asegurada. Y eso es una cosa que veía, eh, se escandalizaba hasta cierto punto a Alexis de Tocqueville cuando llegó a América y escribió su libro La democracia en América, que se le hizo muy curioso que en el norte de América, o sea, los estados del norte, Pensilvania y Maryland, ya no hubiera esclavitud, porque eh, había una igualdad legal. En la ley, los negros, antes que si su abuelo era esclavo, ya ellos ya no son esclavos, ya son iguales legalmente que los indígenas oaxaqueños, que los demás pobladores, que los blancos, pero eran muy maltratados. Por supuesto no podían votar, por supuesto no podían ocupar los mismos este, asientos en los camiones, los blancos, el tren, todo, tenían que ser relegados. Sí, 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 eres igual, es muy igual, pero lejos de mí, esto para allá, no, no, no te quiero ver. En cambio, en el sur, donde continuó la esclavitud hasta el siglo XX, pues se dio el fenómeno de que cuidaban mucho más a esas personas. Eran los mejores alimentados porque sabían que era mano de obra. Sabían que sus hijos iban a ser eh, los que iban a trabajar en la pizca del algodón o los que iban a recoger las, eh, las naranjas. Y finalmente sus mujeres iban a ser las
esposas. Eso también le escandalizó mucho a Tocqueville, que los blancos aquí del norte, muy civilizados, que les daban igualdad de trato a los negros, tenían una familia blanca en el norte, en Nueva York, en Washington, en Chicago, pero que en las épocas de tenían que ir a recoger, eh, digo, los frutos, las, las parcelas. En el sur tenían otra familia. El mismo blanco de allá tenía dos familias. Y eso era muy, muy típico. Porque si no, digan ustedes, ¿cuántos negros hay que se apelliden Washington? Muchísimos. Bueno, el hecho es que el derecho indígena en México tiene aplicación igual a las comunidades, ya vemos, y pueblos indígenas, a las personas indígenas, y si, en caso de haber unidades afromexicanas, se aplicaría también. Lo que pasa es que hasta donde yo puedo entender, no hay, una comunidad afrodescendiente. Hay afrodescendientes en muchas partes. Uno se va a Veracruz o a Acapulco y te encuentras muchos mulatos, pero pues no, hasta donde yo puedo saber, no hay una comunidad afrodescendiente como tal. O sea, se han integrado malamente, pero se han integrado al resto de las comunidades, a las comunidades mestizas, que somos la mayor parte de los mexicanos. Este derecho de los pueblos y comunidades indígenas abarca la facultad no solo de elegir a sus representantes, sino de manifestar eh, el modo en que eh, se aplica puramente la, la legislación local. No deja, no supone un cambio constitucional. En la reforma del artículo segundo, que me parece que fue en el año 2001 o 2002, no cambia la constitución en el sentido de que sigue habiendo una federación, unos estados y unos municipios. Y las comunidades indígenas se tienen que integrar a esos municipios. Pueden pedir que el municipio sea indígena. De hecho, de los 530 y algo municipios de Oaxaca, pues 490 son indígenas. Son, llevan su legislación según el sistema propio, sistema ancestral.
Y pues esto, vamos a hacer una pequeña pausa de no mucha, no muy larga, porque empezamos tarde, ¿qué qué les parece? Yo tengo que son las 2:22 a las 2:30. A las 2:30 regresamos. Aquí pueden apagar sus cámaras, que tengan la, la cámara prendida. Dos treinta nos vemos.
Vamos a comenzar a tomar la clase. Venimos hablando de qué integra el derecho indígena, en qué significa, qué corresponde. Decíamos que también abarca eh, a las personas afrodescendientes, que son aquellas que se supone que sus antepasados inmediatos provienen de África, lo que es, bueno, pues sí, este, eh, lo que tiene las em, los segúnes que ya les comenté, que principalmente son derechos que atañen a a los pueblos y a las comunidades. Y en segundo lugar, a las personas. Bueno, podemos decir que mm, uy, es una cosa muy extraña aquí. A ver, bueno, que em, son derechos de reconocimiento de sus normas, lo que va paralelo al reconocimiento de la autodeterminación y autonomía. Autodeterminación, pues con facultad de darse sus propias autoridades. Pero esto tenemos que entenderlo en un sentido eh, muy especial, porque estamos jugando con varios planos de... Yo supongo que todos somos abogados, que todos conocemos, a menos
en términos, en grandes términos, ¿cuál es la distribución constitucional que tenemos en nuestro país? Una federación, unos estados y unos municipios. Federación, estado, municipio. Cada uno con sus respectivas autoridades, cada uno en un orden de gobierno diferente. Aunque el municipio sí tenga que regularse según lo que diga el Estado, probablemente no son estructuras eh, de jerarquía inferior, son órdenes diferentes, porque el Estado no puede hacer ciertas cosas que sí puede hacer el municipio, y al revés, y la federación, son órdenes diferentes. Cuando hablamos de la autodeterminación, no hablamos de que eso que se era municipio cambia su nombre, ya no se llama municipio, ya se llama de otra forma, de una manera distinta en alguno de los 73 o 64 idiomas em, indígenas que ahora se hablan todavía en México. No, sino que esta, esta autodeterminación es permitirles elegir a sus autoridades, que por lo general son em, las asambleas, los caracoles, bueno, eh, y puede haber, hay el caso de que el municipio sea, se regule por usos y costumbres también. Entonces, el municipio es una figura romana, ni siquiera española, romana, de hace miles de años. Bueno, ahora para distribuir el territorio de cada estado lo dividimos en municipios, pero un municipio de mayoría indígena que quiera regularse según sus propias normas internas, ¿no? Pero no se deja de llamar municipio. O sea, ahí vemos que eh, es un mestizaje de cualquier forma, quiera o no quiera. Y posiblemente la misma comunidad no ocupe únicamente el territorio de un municipio, sino de dos o tres, y que los otros dos, o el otro municipio, los otros dos, estén en otro estado de la República. Que uno esté en Oaxaca y otro esté en Chiapas. Pero solo uno ha logrado eh, el reconocimiento de
su, em, de su sistema normativo. Nosotros no. A pesar de que es la misma comunidad, a pesar de que van igual, se ven igual, hacen lo mismo. Pues los otros municipios, si quieren ellos también integrarse, pues lo harán de otra forma. El nivel de reconocimiento de la autodeterminación es permitir que la comunidad, que el pueblo indígena elija a sus representantes, pero a un nivel, digamos, inferior al nivel municipal incluso, porque las asambleas y los caracoles y pues y las consejos de ancianos están en un nivel inferior incluso al nivel municipal. Y puede haber, les digo, también municipios indígenas. Entonces, esos municipios van a regular. eh, Va a haber un presidente municipal salido de elegido conforme a las reglas propias de la comunidad. El cabildo de, de ese, de ese municipio, de ese ayuntamiento, va a ser también elegido por las reglas indígenas y aparte van a tener otras estructuras más ancestrales. El derecho indígena se trata de entidades de estas colectividades que se generan a partir de usos y costumbres. Y pues de los diferentes, esos usos y costumbres van a definir la manera en que se eligen las autoridades. Pues eso es el reconocimiento a un derecho propio. Digamos que, en resumen, el derecho indígena se compone primeramente por el derecho nacional, organismos nacionales, que son básicamente la Constitución y pues las leyes a que se refieren a ello, leyes inferiores. El derecho, el derecho internacional, que tiene una importancia suprema en esto. Digamos que si nosotros ahora mismo tenemos esta tendencia a proteger los derechos de las comunidades y pueblos indígenas, es en cierto modo una tendencia que se inició a nivel internacional. En América comenzó primeramente en Canadá, la protección de los pueblos y comunidades indígenas canadienses es algo de máxima importancia. Digo, para ellos, para su sociedad.
un último lugar, o desde, bueno, depende de cómo lo quieran ver, segundo o primer lugar están los sistemas de defensa y protección del derecho de las propias comunidades. De este modo, tenemos podemos llamarlo corpus jurídico que regula eh, la vida jurídica de los pueblos y comunidades. Pero aquí faltaría incluso poner todas aquellas normas, ¿no? De uno modo sí está incluido aquí en leyes, todas aquellas normas que no refiriéndose a las comunidades y pueblos indígenas, se refieren a las personas indígenas y pues se refieren a eh, a la manera en que se tiene que evitar, por ejemplo, la discriminación, la discriminación y pues otras acciones y acciones afirmativas que lleven o que ejerzan diferentes cuerpos legales eh, e institucionales. Bueno, cuando nos referimos a los hechos individuales de cada persona indígena, se les reconoce el derecho, primeramente, de definir si tú quieres ser o no quieres ser parte de una comunidad. Obviamente, en México, pues eh, mucha parte de la población, digamos, nominalmente mestiza, podría caber perfectamente dentro de una comunidad indígena y ser físicamente indistinguibles, iguales, pero pues, no quieren ser. Pero para eso, para, para tener el beneficio de ser parte de la comunidad, tú tienes el derecho de autoescribirte. Y no hace falta que seas eh, parecido o igual a la comunidad a la que dices que perteneces. No hace falta ninguna, eh, ningún análisis genético. Ah, según los genes, según el genoma de esta persona, sí, pertenece a la comunidad otomí, o no, no, realmente es maya, o es náhuatl. No, a nivel genético, diríamos que somos más o menos iguales. Digo, hasta lo que se conoce actualmente, ¿no? Mientras más se conoce, más se reafirma el hecho de que eh, las diferencias físicas, genéticas, son
mínimas, que no tienen sentido ni siquiera, eh, esa es una cuestión de ello, de eso. Por eso son derechos de las personas. Por eso es derecho de una, de cada quien. Cada quien puede decir, no, yo pertenezco a la comunidad em, indígena mixteca. Oye, pero no te pareces, no me parezco. ¿Y qué? Yo tengo, es un derecho humano, es algo risible, pero pues ridículo, pero pues es un derecho humano. La autoadscripción es un derecho de las personas, es un derecho a la propia identidad. Me acuerdo una vez, una clase, un profesor le preguntó a una compañera, oiga, compañera, si usted le quita un brazo, ¿sigue siendo usted o ya deja de ser usted? No, pues sí, sigo siendo yo. Y si le quitan el otro brazo, ¿sigue siendo usted o sigue o ya deja de ser usted? Pues sí. Y si le quitan las piernas, pues sí, sí. Y si le cambian de sexo, ¿sigue siendo usted o no? No, ya no soy yo. El sexo es una nota para identificar a la persona. De igual manera que es una obligación del Estado identificar, hacer todo por em, reconocer a las personas, reconocer qué se sienten, oye, qué sientes que eres. Yo siento que soy mixteco. Muy bien, aquí en la lista de los mixtecos te vamos a poner un... Bueno, eso puede ser que en algunas ocasiones conduzca a, a ciertos abusos, como es el caso de unos parientes de un presidente que no me queda acordar, que, que no, ningún eh, tipo étnico indígena decían que eran indígenas para obtener algunos puestos ahí en Tabasco, lugar en donde de donde es este, originario este presidente, ¿no? Hay veces que se le pide a la, a la comunidad que dé su autorización. Eso, si la autoridad, si la comunidad da o la asamblea de, de- de la comunidad o las autoridades de la ranchería
dan su autoridad, a su dirección, ya puedo pasar a ser parte de la comunidad. Esto se llama autoinscripción calificada. Pero esto es una excepción. Es una excepción porque es un derecho humano. No le tengo que pedir permiso a nadie para ejercer un derecho humano. Si yo tengo derecho a la salud, no tengo que preguntarle a ninguna comunidad, oye, ¿me dejan vacunarme? No, no, tú tienes derecho a la salud. Aparte de la autoascripción, tenemos derechos individuales de la propia comunidad, que no pertenecen a toda la comunidad, sino que son individuales. Por ejemplo, el, el que es electo como presidente municipal, tiene ese derecho, él, a ser presidente municipal. Los que están en la asamblea, tienen ellos el derecho, y no toda la comunidad tiene derecho, sino solamente ellos. Los que están en el órgano de, eh, eh, asamblea de ancianos, pues solo ellos tienen el derecho, no, no eh, todos los miembros de la comunidad. Y pues, em, derechos individuales, no universales como ya acabamos de ver. Bueno, pues vamos a ver, perdón, en esta foto, las personas que están en esta foto, claramente, pues no todas tienen los mismos rasgos físicos. Sin embargo, son parte de la misma comunidad. En México, y déjate en México, en América Latina, es dificilísimo, porque si no es imposible, encontrar el genoma indígena 100% puro. Todos, realmente, los que sí son indígenas puros, también son mestizos de alguna forma, porque pues fueron 300 años de convivencia, 300 años de, de colonia española. Dice, se dice fácil, pero nosotros nos faltan otros 100 años para completar los mismos años que fue la colonia. Y la colonia, bueno, la mezcla de españolas con indígenas o españolas con indígenas, pues ha habido de todo, ¿no? Como en botica, hubo de todo. Bueno, como les decía al principio,
El aspecto medular del derecho indígena es el reconocimiento colectivo de la comunidad, el pueblo. Ese les reconoce su lengua, su territorio y su convivencia social. Por cuanto a los derechos colectivos, estos son el núcleo fuerte del derecho indígena, de las reivindicaciones históricas del, de las colectividades indígenas, es el derecho colectivo, el reconocimiento de las normas que ellos mismos, desde antes, incluso que llegaran que llegaran a la colonia, se han dado o que ellos mismos, de cualquier manera, este, se han eh, dictado. Entonces, las principales reivindicaciones que se han dado en el ámbito internacional también, como en el nacional, están encaminadas al reconocimiento de sus derechos. De forma que el derecho indígena es un conjunto de concepciones, prácticas consuetudinarias, orales, que organizan la vida interna de los pueblos originarios, es decir, aquellos que fueron sujetos del proceso de conquista, cuya existencia es anterior al Estado mexicano, surgido en el, en el siglo XIX, y que conservan total o parcialmente sus instituciones políticas, sociales, jurídicas y culturales. Los derechos autónomos colectivos parten del derecho al autogobierno y a la autonomía. De hecho, autogobierno es quién nos gobierna y autonomía es qué leyes nos rigen. Se ha pasado últimamente la palabra usos y costumbres a sistemas normativos indígenas. Este derecho, que en principio en el derecho occidental se reconocía a los estados-nación, a partir del momento de la reivindicación se ha ampliado a, a la autodeterminación de los pueblos. Es algo parecido, para que nos entendamos. Hay otros derechos colectivos que son bien conocidos por nosotros. Una SA, una SASB, pues derecho colectivo, una persona colectiva, una, un partido político, una asociación política, una asociación civil, puede ser la misma idea de que grupos de personas crean
un ente superior que es sujeto de derechos y obligaciones. Ese ente superior, no cada miembro de la sociedad, sino ese ente superior. Es la misma idea. Por eso, el territorio se va el espacio físico donde estén situados, lo que se debe tener en cuenta su relación con la tierra, con la madre tierra o con la tierra en general, por una especie de vínculo, pues, no solo de propiedad. Oh, yo tengo mi casa y soy propietario del terreno de los... No, o sea, un vínculo especial con aquello que les da de comer y que pues, ellos trabajan para la madre tierra, la madre tierra trabaja para ellos en un círculo, una simbiosis que pues se siente de una manera cultural diferente en cada comunidad, en cada pueblo. Digo, hay ciertamente pueblos que no tienen territorios porque hay una diversidad de pueblos, pero el territorio pues, siempre es un elemento de reconocimiento particular. Ahí la manera en que se integra el, el concepto de territorio de la comunidad con el espacio físico del territorio eh, eh, del municipio, todavía no acaba de ser resuelto. Y una comunidad que abarque más de un municipio, como les decía al principio, pues difícilmente puede pedir que sean respetados los mismos derechos de toda la comunidad en todas las partes del territorio. El derecho de autogobierno, ya con esto terminamos, es según cada comunidad. Cada comunidad se le reconocen, tú vas a poder elegir a tus autoridades de la forma que quieras. Normalmente es una asamblea, pero hay consejos, autoridades internacionales, consejos de personas mayores, juntas de buen gobierno, caracoles, etcétera. Pero les decía que esas organizaciones normalmente están por abajo del nivel del municipio. Y hay toda una forma de organización que establece cuáles son las autoridades en diferente, de qué modo se puede dictar el derecho interno. Y pues, ya para acabar pronto, estamos sobre tiempo.
Esta ya la última y nos vamos. Este, el tema es muy importante para las comunidades, el tema de fiestas, como el tema de cargos, porque usualmente tienen ciclos religiosos y cívicos que respetan cada año y que hacen una fiesta para el patrono del pueblo, que es San Juan de Tlatelulco, y para eso se arma toda una organización eh, que tiene que ser llevada a cabo de acuerdo a la normatividad que ellos mismos tienen, ¿no? Bueno, pues con eso damos por terminada la clase de hoy. Y nos vemos mañana. Les iba a decir a la mínima hora, pero no. A la hora que debe ser. Aún, sin problemas. Espero que logremos superar los problemas técnicos que tuvimos en la clase de hoy. Me despido y hasta, hasta mañana. Que les vaya muy bien. Buenas Hasta tardes. mañana. Gracias. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, buen provecho, buenas tardes, que estén bien. Hasta luego. Gracias, igualmente. Hasta luego. Buenas tardes a todos.